Centroamérica es un jardín de fuego abrochado a la cintura del continente. Panamá es el agua apostada a los pies del incendio. Un corredor de vida entre dos océanos, el punto de equilibrio. El espacio bisagra entre dos territorios con vocación de lejanía. Al sur, la América eterna. Al norte, la tierra prometida. Panamá no es un país, sino una geografía donde el mundo se cita consigo mismo. Es tan estrecho y pegado al mar que parece el sueño de un cartógrafo minimalista. Lugar de paso, de encuentros y huidas, una tierra de nadie concebida con el único propósito de alimentar las mentes perversas de los caminantes. Todo lo que va y viene, todo lo que no se detiene, termina recalando alguna vez en Panamá. Panama City, sucursal del mundo. El centro financiero más importante de la región. 150 bancos internacionales, medio centenar de complejos comerciales, las más lujosas tiendas de Centroamérica. Ciudad vigorosa, de una vitalidad que huele a salitre y cotizaciones en bolsa. Ciudad reconstruida, reinventada 100 veces desde que Pedrarias Dávila escogiese este rincón del mar para levantar la primera capital española en el Pacífico. Pedrarias la inventó como centro neurálgico en el viaje que el oro del Perú debía realizar en su camino hacia España. Nació con ese estigma y lo ha mantenido por los siglos de los siglos. A tan solo 1 hora de la capital se encuentra el río Chagres, un tributario del canal que transcurre en gran parte por el interior del Parque Nacional Soberanía. Allí viven del río y para el río algunas comunidades de indios Emberá. Los Emberá son originarios del Darién, en la frontera con Colombia. Fueron llamados chocoes por los conquistadores españoles, y en los años 60 del pasado siglo, muchos de ellos emigraron hacia el oeste huyendo de las dificultades para sobrevivir con dignidad. En el parque, cerca de la ciudad, disponen de cierta protección y acceso a servicios como sanidad o educación, que en el Darién son más deficientes. ¿Dónde estamos nosotros situados con la pinza? ¿Y cómo se llama el lugar donde estamos? ¿A dónde estamos ahora? ¿Dónde tú Ocasionalmente, vives? Los Emberá se trasladan a la ciudad para trabajar o vender mercancías, ¿Cómo se llama eso? pero la mayor parte de sus ocupaciones se desarrollan en el río y en el pueblo de Emberá Drua. Emberá Drua. ¿Y el río que hace, que pasa abajo, cómo se llama? Se dedican principalmente a la pesca y a la caza de iguanas y tapires, aunque mantienen también cultivos de arroz, de banano y de yuca para la subsistencia diaria. Los 78 habitantes de Emberá Drua montaron en 1996 una ONG destinada a rescatar elementos de la cultura tradicional que estaban desapareciendo. La ciudad se encuentra cerca, y eso les permite aprovecharse de sus ventajas. En los últimos años, los Emberá han encontrado en la artesanía otro eficaz medio de ingresos. Las figuras se trabajan a partir de la raíz de tagua,
Las creaban antes como juego para niños y ahora las venden en la ciudad. Los Emberá luchan por integrar el pasado en su viaje a la modernidad. La mayor parte del territorio panameño es tierra virgen a merced de la naturaleza. Hacia el noroeste del país, el viajero se da de bruces con el Parque Internacional de la Amistad, una enorme extensión de sierras y selvas salvajes compartidas con la vecina Costa Rica. En un extremo del parque se levanta el Cerro Punta. El clima es frío y la tierra caliente, de color negro, volcánica, rica para la agricultura. Cerro Punta es una pequeña Suiza en el corazón de Centroamérica. Los jardines y la meticulosidad del diseño de las casas recuerdan levemente a la lejana Europa. Fue fundada por una colonia suiza y más tarde se fueron incorporando algunos croatas, alemanes e italianos. Todas esas lenguas se escuchan caminando por Cerro Punta. Por los alrededores de Cerro Punta y en Bambito, de noviembre a abril, es una delicia pasear a caballo o a pie. Si el caminante es insistente, además de disfrutar con el recorrido a través de una naturaleza exuberante, tendrá la posibilidad de observar quetzales, el ave más bella del mundo. Pero sin duda el volcán Barú es la perla que Panamá esconde en el noroeste de su geografía. Es el único volcán del país, aunque con 7 cráteres inactivos. En sus alrededores se derraman como venas de agua fogosos riachuelos que bajan con fuerza, formando cañones escondidos. El Parque Nacional del Volcán Barú es un escenario perfecto para observar jaguares y pumas, o descolgarse por las paredes de los cañones y sentir la sensación de estar atrapado por el volcán. La selva, los parajes agrestes y sombríos cubren la geografía de Panamá. A medio camino entre la capital y la península de Azuero, el visitante se encuentra con El Valle, un pequeño pueblo incrustado en la montaña. Cada domingo, los artesanos bajan desde los caseríos y aldeas cercanas para vender sus piedras de jabón talladas o los famosos sombreros Panamá. En los alrededores del valle es posible observar a las curiosísimas ranas doradas. Los antiguos pobladores precolombinos tenían la creencia de que estos batracios, al morir, se convertían en oro. Las colinas que rodean el valle son excelentes para caminar, y en los lindes del sendero, el caminante es sorprendido de improviso con antiguos petroglifos de origen desconocido.
Panamá y el Valle hubiesen sido un regalo para San Francisco de Asís cuando decía: la hermana agua que es utilísima, preciosa, casta y humilde. Si uno se lo propone, en Panamá puede nadar en 2 océanos el mismo día. En los puntos más cercanos entre costas, a la altura del canal, hay 70 kilómetros de distancia, pero en los más lejanos, en la península de Azuero, hay poco más de 150. El archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico, dista 15 minutos en avioneta de la capital del país. Está compuesto por un puñado de islas, entre las que se encuentra la de San José, la segunda en tamaño del archipiélago. Es una isla privada que cuenta con 35 playas vírgenes y un bosque húmedo rico en especies protegidas. Pero, sin duda, la más visitada es la isla de Contadora, que se ha dado a conocer internacionalmente como punto de encuentro para cruciales acuerdos políticos. Aquí se firmaron los tratados de paz para Centroamérica durante los conflictos armados de los años 80 y también los documentos para la devolución del canal por parte de los Estados Unidos. El nombre de Contadora deriva de la época de los conquistadores, cuando esta isla era el centro de conteo, trueque y distribución de perlas que en aquel entonces y por muchos años fueron abundantes en la zona. Hoy, las perlas de Contadora son sus riquezas naturales, sus fondos marinos no alterados por la contaminación o la pesca indiscriminada y una infraestructura turística que puede competir con cualquiera de los grandes centros de ocio en el Caribe. Mil islas y casi 2000 kilómetros de costa, islas desiertas y otras perfectamente listas para el disfrute de los placeres del mar. El mar, un campo siempre fecundo a la mirada. Fue Henry Morgan quien la inmortalizó. La ciudad de Panamá nació con el objeto de asegurar el oro que, proveniente de Perú, debía cruzar el istmo camino de España. El pirata inglés lo sabía y decidió dar el gran golpe de su vida. Convenció a otros jefes piratas del Caribe y, con el ejército formado, cruzó el istmo desde el Atlántico al Pacífico, entrando por el río Chagres. Pasó a cuchillo a gran parte de la población y de la ciudad no quedaron sino los muros que hoy se conservan como restos de un naufragio. La ciudad asolada se trasladó entonces a un lugar más apto para defenderse, hacia el oeste, a 7,5 kilómetros, también sobre la costa, pero justo en una península rocosa y a cuyas espaldas se alzaba el Cerro Ancón, de donde procedía el agua potable de la ciudad. La nueva ciudad se fortificó y gran parte de las piedras talladas de la antigua capital fueron reutilizadas. Hoy, el casco antiguo de la ciudad de Panamá, el llamado Barrio de San Felipe, es una fusión singular de estilos franceses y americanos que se han ido mezclando con la vieja arquitectura española. El resultado es una fisonomía original diferente a la de otras ciudades coloniales de América.
Pero si algo caracteriza a la moderna ciudad de Panamá, es su aire cosmopolita, el ambiente de ciudad despierta en la que todo se compra y se vende. En la avenida central, en su tramo peatonal entre la Plaza de la Independencia y el Parque de Santa Ana, hay cientos de comercios con productos llegados de todos los rincones del planeta. Panamá sigue siendo lugar de paso. Las mercancías cruzan por el canal y algo se queda en el camino. En la avenida central se mezclan los artesanos locales con los comerciantes chinos, sirios, pakistaníes y con los paseantes llegados de la costa o de la lejana Europa. Indios, negros, mestizos, todos deambulando en torno a la incierta rueda del progreso. El lugar de los muchos peces. Eso significa el nombre de Panamá, según la lengua de los indios que habitaban en el terreno donde fue levantada la ciudad. Muchos peces y muchos galeones cargados de tesoros y mercancías procedentes de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. El pirata Morgan se llevó 175 mulas cargadas de oro y plata, pero el brillo del metal nunca abandonó Panamá. Por este rincón del Caribe, en la desembocadura del río Chagres, entró Henry Morgan hacia la capital del país con la intención de asaltarla. Era un punto estratégico, el lugar escogido por la corona española para la protección de los galeones que debían transportar el oro a la península ibérica. En ese punto, los españoles levantaron el fuerte de San Lorenzo, rodeado de fosos y baterías defensivas. La ciudad de Portobelo era el lugar exacto al que llegaban los barcos españoles. Era el centro de inspección y control de los productos que controlaba la aduana. Su edificio ha sido recientemente reconstruido. Rodeando la bahía, en plena selva húmeda, los españoles levantaron una serie de fuertes amurallados cuyas construcciones se llevaron a cabo utilizando grandes masas de coral. Portobelo fue la más grande, rica y animada feria de comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo, hasta que en la primera mitad del siglo XVIII los ingleses destruyeron todas las fortificaciones, arruinando toda vida comercial. El canal es el Partenón de Panamá. La idea de partir el continente y hacerle una herida que uniese el Atlántico con el Pacífico ya pasó por las cabezas de Colón, de Felipe II o de Bolívar. Se pensó en el Golfo de Tehuantepec, en México, en Nicaragua y por fin en Panamá. Cuando un barco entra al canal por el Atlántico, navega 11 kilómetros al nivel del mar. En Gatún, 3 esclusas lo levantan 26 metros. Navega por el lago y cerca del Pacífico, el sistema de esclusas invierte el proceso dejándolo al nivel del mar. Llegar a esta solución no fue fácil. En 1878, el francés Lesseps recibió la concesión del gobierno colombiano, a quien pertenecía entonces el territorio panameño, para empezar a construirlo. La intención inicial
era abrir el canal, cubrir los 70 kilómetros a nivel del mar. Era necesario cortar grandes montañas, trabajar en condiciones inhumanas en un territorio infestado de malaria, con pantanos que inundaban las obras realizadas. Más de 20.000 trabajadores dejaron su vida en la mayor afrenta que el hombre había hecho jamás a la naturaleza. La compañía francesa de Lesseps fracasó en el proyecto y tras una breve paralización de las obras, los Estados Unidos compraron el canal por $40 millones y provocaron la separación de Colombia, con el fin de crear un país independiente que pudiesen controlar. Así nacieron Panamá y el propio canal, dos realidades inseparables. El 10 de octubre de 1913, el presidente Wilson pulsó un timbre eléctrico instalado en su despacho de la Casa Blanca e hizo saltar el dique de Balboa por el que Atlántico y Pacífico quedaban unidos. Cerca del lago Gatún, en pleno canal, los americanos pusieron en funcionamiento la llamada Escuela de las Américas, donde recibieron formación militar personajes como el general Stroessner, de Paraguay, el guatemalteco Lucas o el argentino Galtieri. Hoy es una residencia de vacaciones. En su ruta hacia el Pacífico, los barcos navegan 37 kilómetros por el lago y 12 kilómetros por el corte Culebra, que es la parte más estrecha del canal. Finalmente, alcanzan las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores, donde tras descender cubren los últimos 13 kilómetros. Por la bocana que une el Puente de las Américas han pasado más de 600.000 barcos en los casi 80 años de vida del canal. Cada año transitan bajo su estructura metálica otras 14.000 embarcaciones durante 24 horas al día. El 31 de diciembre de 1999, el canal fue devuelto a Panamá. Cuna Yala es el nombre que los Cuna le dan a su territorio, al total de las 378 islas que componen el archipiélago de San Blas. La mayoría de ellas están deshabitadas, son simples islotes de arena blanca con algunas palmeras de las que se obtienen, dicen, los mejores cocos del Caribe. La isla de Nalunega es una de las 40 que están habitadas. 40 islas y 50.000 cunas. Otros 10.000 se han ido, han emigrado a la capital, a Colombia o a los Estados Unidos. Los cunas son orgullosos e independientes, emprendedores, apegados a la tierra tanto como al progreso. Su mundo es colorista. Las mujeres se encargan de que lo sea. Ellas son las guardianas de la tradición y las molas, su máxima expresión artística del mundo que aman y defienden. Una buena mola, con varias capas de telas y diseños originales, puede llegar a valer hasta $200. Los Cuna
Celebran el Día de la Independencia Nacional como cualquier otra comunidad panameña. Lo hacen con respeto, pero también con una cierta distancia. Siempre han sido un pueblo rebelde que en 1925 se levantó contra el gobierno central. Su lucha de años les ha servido para disfrutar de una cierta autonomía política y económica. Tienen un Congreso propio y representantes en el Congreso Nacional. Manejan las finanzas locales y no permiten inversiones extranjeras que no puedan controlar. Casi en la frontera con Costa Rica, bordeando el territorio último del Caribe panameño, se encuentra el archipiélago de Bocas del Toro. Está compuesto por 4 islas mayores, 59 islotes como refugio de náufragos y un sinnúmero de diminutos cayos coralinos. En Isla Colón, la mayor de todas, está la aldea de Bocas del Toro. Bocas es un pueblo típicamente afrocaribeño, que los viajeros usan como campamento base en su exploración del Parque Nacional Marino de Bastimento y del resto del archipiélago. En Bocas, el mestizaje es su razón de ser. Hasta el idioma que se habla, el guariguari, es una mezcla bastante libre de inglés antillano, español y guainí, una lengua indígena local. El Parque Marino de Bastimento es uno de los más importantes territorios de estudio y conservación de la fauna marina en el Caribe. Sus playas son utilizadas por las tortugas carey para el desove y los corales de arrecife se conservan como un paraíso para submarinistas. Hay miles de especies protegidas que habitan entre esos corales o en las lagunas interiores de las islas. El archipiélago de Bocas del Toro es un rico laboratorio natural que antes, como ocurrió en el resto del Caribe, fue el refugio de piratas y contrabandistas. Los piratas ahora se han reconvertido en asesinos de riquezas naturales, pero estas playas aún sobreviven al impulso devastador del hombre. Las próximas generaciones hablarán de que hubo un tiempo en que aún era posible salvar el planeta. En un mundo condenado a parcelar la naturaleza en cárceles de supervivencia, Panamá y Bocas del Toro son un homenaje a lo que se nos va. El oro del Perú fue el inicio de la opulencia efímera, pero es con la inauguración del canal cuando Panamá se configura como lo que es hoy. Una suntuosa amalgama de realidades distantes. Un país cuya personalidad se han labrado a fuerza de hacer suyo biografías trasplantadas. De alguna manera, Panamá es una versión exagerada y resumida de la historia reciente de América.